Listo. ¿Estamos listos? Muy buenas tardes, amados hermanos. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este culto de sanidad que le llamamos el fin de semana de los 3 días, iniciando con la restauración de los 3 atrios. Amén. Este culto que está consecuentemente trayendo gracia a nuestras vidas, dándonos esa fuerza y ese poder para la continuidad de la obra del Evangelio. Amén. Nuestras redes sociales a través de YouTube, Mir Cuerpo de Cristo, también @ mayúscula DR Mir, mayúscula todas, y también por TikTok Live, @ Mir Cuerpo de Cristo 237. En Instagram y Facebook, @ Mir Cuerpo de Cristo, todo en minúscula, por supuesto. Amén. Vamos a dar inicio al servicio de este día, este culto maravilloso en este día. Vamos a tomar en el capítulo 2 del libro de Romanos y vamos a ir hasta el versículo 5. Amén. Y dice de la manera siguiente. Dice: por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen, a lo que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Interrogación. Esa es una pregunta. ¿Amén? ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Señor, bendecimos esta palabra, te damos gracias y gloria. Te pedimos que por medio de ella, Señor, seamos instruidos cada día de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y brevemente lo único que le puedo decir, voy a tomar como base el versículo 5, dice: por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, esta palabra nos pone en el conocimiento, es de saber que hay o debe haber en nosotros un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento no es remordimiento ni cosas así por el estilo, sino un arrepentimiento. El arrepentimiento de inmediato nos trae dolor, confusión, nos trae angustia, nos trae temor, normalmente cuando no hay un arrepentimiento genuino. En fin, nos remueve todo por dentro cuando sabemos que no hemos hecho lo correcto delante de Dios. Pero esto nos debe mover o llevar a arrepentirnos genuinamente. ¿Qué es lo que dice si usted se arrepintió o no? Que esto va a ser recurrente en su vida. O sea, que como no te arrepentiste, lo vas a hacer una y otra vez. Amén. O sea, no te arrepentiste, y como no te arrepentiste de verdad, como no te arrepentiste, el enemigo tuyo, Satanás, te va a comprometer cada día con esta misma situación. Esta misma situación se constituye en lo que llamamos karma, fatiga, otra vez. Oye, lo volví a hacer. Pero es por eso, porque no hay un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces todo esto cambia. Dios
toma control de esto y el Espíritu Santo de Dios comienza a tratar con nosotros y nosotros somos cada día libres de esa situación y tenemos la fuerza y el poder para decir no cuando tengamos que decir no y para decir sí cuando tengamos que decir sí. Amén. Y cuando nos confundimos, cuando cometimos cualquier cosa, vamos y aclaramos y tratamos de aclarar la situación. Pero cuando no nos arrepentimos genuinamente, esa situación es recurrente en nuestra vida. Y esa situación es la que nos amarga, esa situación es la que nos trae los problemas consecuentemente. Amén. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga más. Vamos a dar inicio, vamos a llamar a la hermana María, quien tiene la exposición del mensaje de este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Que el Señor la use. Hermana, estará por ahí en la playa muy tranquila. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Hoy vamos a la lectura del principio. Ya los saludé, ¿verdad? Les dije buenas tardes. La lectura del principio para comenzar es un poquito larga. Vamos a leer en Colosenses 1, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y el título de hoy, el mensaje que les quiero compartir se llama Concluyendo en Cristo. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1. Dice así la palabra. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios, nuestro Padre, les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia, es decir, del Evangelio. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más.
También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él, por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Amén. Señor, te doy gracias por esta hermosa palabra, mi Dios. Sé tú guiando en este momento, Espíritu de Dios, y ministra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Este es Colosenses, el capítulo completo 1. Se los leí en la Nueva Traducción Viviente, pero igual el contenido en la Reina Valera 60 es maravilloso, porque no solamente expone el centro de Cristo en nuestra vida, sino que también expone la obra de la salvación que fue necesaria que se cumpliera para nosotros. El tema de hoy se llama Concluyendo en Cristo. Y es necesario que nosotros trascendamos, como hemos recibido en los mensajes del púlpito, que trascendamos el nivel básico de ser creyentes. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, que el creyente es este que confesó a Jesús como Salvador, pero que vive su vida de una manera mezclada.
¿Mezclada en qué sentido? Mezclada en que tiene una vida los domingos, pero el resto de su semana tiene otra vida. Y nosotros tenemos que salir de ese nivel básico en el que todos los creyentes están, porque la iglesia vive así. La palabra nos dice que Jesús, Dios mismo, a través de Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Una conclusión, ¿qué es una conclusión? La conclusión, normalmente cuando lo vimos en trabajos, es como el cierre de todo lo que se habló, de todo ese tema, ¿verdad? Tocado en un documento, si era un trabajo escrito, en la escuela, en el liceo, cuando nos mandaban a hacer ese tipo de trabajo, es esa conclusión, es ese cierre que hacemos de todo lo que vimos y tomamos lo medular, lo central. Entonces vamos a tomarlo así, concluyendo en Cristo. De todo el Evangelio, de todo lo que hemos recibido, yo tengo que aferrarme de mi conclusión de vida, de que Jesús terminó. Yo puedo decir, Jesús terminó el problema de toda la humanidad, ¿verdad? Y es una verdad absoluta. Jesús terminó con Génesis 3. Pero no es lo mismo que yo diga, Jesús terminó con Génesis 3, a que yo diga, Jesús terminó con mi problema espiritual. Porque yo puedo decir el problema de todos los demás, pero mi problema espiritual personal, Jesús lo terminó. Y yo debo descubrir esa gracia. Debo descubrir esa gracia y allí me debo aferrar. La conclusión es la culminación lógica de un proceso de pensamiento o investigación donde se demuestra que se ha cumplido el objetivo propuesto y se le da un sentido global al trabajo realizado. Tenemos una vida espiritual y más o menos hay que llevarlo así. Vamos con esa es como la introducción. Vamos con ese primer punto de concluyendo en Cristo. Quiero hablarles en el primer punto sobre la aceptación. Todos alguna vez a punta de palabra doblegamos a las personas a que confesaran a Cristo. ¿Cómo? Bueno, le empezamos a hablar, no, ¿qué tal? Que sí tenía problemas con los hijos, con el esposo, con la esposa, con la familia. Nosotros no, pero es que Cristo es la paz, tal. Él dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y no estoy diciendo que no sea verdad, pero lo que hacíamos era manipular una decisión, ¿verdad? Para que la gente confesara el nombre de Cristo. Pero la aceptación tenemos que verlo de dos maneras. Hay que verla de dos maneras. ¿Cómo de dos maneras? Está la aceptación de Dios por mí. La aceptación de Dios por mí. La palabra a mí me da a entender que no hay nada que el ser humano pueda hacer para que Dios lo acepte. Por su propio mérito, por su propia obra, el hombre no puede ser aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque hay una condición espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual? El hombre tiene un espíritu muerto, amén, está separado de Dios, no tiene ninguna comunión con Dios. Por lo tanto, si él se desangra, se pincha tal y se pone a desangrarse para Dios ese sacrificio, ¿será aceptado por eso? Se arrancó el cuero todo, la piel, perdón. Se arrancó la piel a carne pelada, se la dejó
para que Dios lo aceptara. ¿Lo va a aceptar Dios por eso? No. La aceptación es la acción y el efecto de admitir, aprobar o dar por bueno algo o a alguien. Eso es la aceptación. Y yo debo entender en primer lugar, para que mi conclusión sea solamente en Cristo, ¿verdad? Concluyendo en Cristo. Yo debo entender que Dios mismo hizo un plan. ¿Un plan para qué? Un plan vamos a ponerlo así, para limpiarme o darme una nueva vida. Porque con la otra no podía. Y aquí ponemos al yo, Génesis 3, centrado en Génesis 6 y centrado en Génesis 11. Aquí está. Centrado en su yo, centrado en sus cosas, centrado en su éxito, pero totalmente alejado de Dios. Esta es la condición de ese hombre que trata de, por todos los sacrificios de la tierra, mira, se entierra en la iglesia y de ahí no sale más nunca. No lo conoció más la familia, ni los hijos, descuidó el hogar porque esa mujer o ese hombre no sale de la iglesia. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que no se vaya a la iglesia, no. Yo quiero dejar claro que una persona, si Cristo no está allí, no tiene ningún sentido todo ese sacrificio que pueda hacer. Porque la primera aceptación que debe haber es la de Dios para mí. ¿Cómo Dios me acepta? Él hizo un plan. Él mismo se hizo un cuerpo, vino para acá, para la tierra, para buscarme. Y lo que acabamos de leer, esa buena noticia, es el Evangelio. El Evangelio que me dice, el ungido, el Mesías, apareció, se encarnó, cumplió lo que dice la palabra, murió, dio su sangre para hacerme nuevo. Y ahí es cuando Él viene y toca la puerta de mi corazón. ¿Con qué? Con el Evangelio. Porque ahora Cristo no está acá, ¿verdad? Cristo está a la diestra de Dios. Para eso dejó esa buena noticia del Evangelio que se debe proclamar. Entonces, en un momento en nuestra vida, alguien nos proclamó la verdad de Cristo. Y en ese momento marcó un antes y un después de Cristo. Antes de Cristo en nuestra vida y después de Cristo. Cuando vino ese momento especial, que fue un suceso que ocurrió así, en un instante, recibimos salvación. La salvación es algo que ocurre así. Dios manda su palabra porque Él nos da el don de fe. Ese don no es de nosotros, es de Dios. Él nos los dio, nos los regaló. Por eso dice que es un regalo inmerecido. Cuando Él vino, dio ese don. Me proclamaron a Cristo y mis ojos se iluminaron. Porque la palabra dice en 2 Corintios 4:4 que los ojos de los incrédulos están entenebrecidos. No pueden ver la luz que resplandece en el Evangelio de Cristo. En ese momento se abrieron nuestros ojos y vimos, oh, Jesús es el Salvador, es mi Salvador. Y lo confesamos. Inmediatamente, así, esto se cumplió. Ahora yo fui recibido por Dios, fui aceptado por Dios. Dios me aceptó gracias a ¿quién? A Cristo. ¿Y eso qué quiere decir?
si Dios ahora me acepta por Cristo, como dice Juan 1:12 y Apocalipsis 3:20. Dice Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta tocando. El que abre, Él entrará y cenará con Él y Él con Él. Cenarán juntos. El Señor estará con aquel que abre la puerta. Por eso, yo aquí, ¿qué concluyo en primera? La primera conclusión que voy a tener, ¿cuál es? Amén. Que no hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer. No hay nada que me aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice la palabra que ni ángeles, que ni principados, que ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni Satanás, ni los demonios. Nada, absolutamente nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, hay otro, esto me tiene que llevar a otra conclusión. Ya tengo la principal, que solamente Cristo me ha dado una vida nueva. Vamos a dejar el yo por aquí. Vamos con el segundo punto. Ahora que he entendido esto, porque estos somos nosotros ya en la actualidad. Estos somos nosotros ya en la actualidad. Ahora tenemos que ver esa gracia que Dios ha derramado en nuestra vida para tener una vida nueva. En nosotros hay un nuevo hombre. Y yo he repetido esto varios días porque me ha producido mucha gracia. Por eso lo repito yo, hermano Ebrard. Un nuevo hombre. Yo pregunto, ¿quién es ese nuevo hombre que está en nosotros? ¿Quién es ese nuevo hombre? Cristo. Ese nuevo hombre que vino a morar aquí es Cristo. Por eso yo tengo vida nueva. Por eso, ¿quién debe vivir? Cristo. Ese nuevo hombre, ¿verdad? Es Cristo. Y Cristo vino a mí para vivir en mí. Ahora yo soy la casa de Él. Eso dice 1 Corintios 3:16, que como la garantía, la seguridad de que yo le pertenezco al Señor, que he creído en Jesús, me dio su Espíritu. Esa es la garantía. Ahora, como tengo un nuevo hombre, hay una nueva vida que vivir, ¿verdad? La palabra nos describe el carácter de Cristo, el contenido de Cristo, toda la gracia de Cristo. ¿Qué sucede? Que hay un yo que se niega a morir, ¿verdad? Ese yo se niega a morir. Las emociones, escuchaba en el mensaje del púlpito del pastor Andrés, las emociones no son malas en nuestra vida. Lo malo es cuando ellas me guían, cuando ellas dirigen mis decisiones, mi accionar, cuando dirigen mi camino, a dónde debo ir, para dónde debo agarrar. Como estoy brava, me voy más para allá, ¿verdad? Esa es lo que no debe suceder con las emociones. No me deben guiar. Pero las emociones surgen como surgen los síntomas en una enfermedad. Las emociones nos dicen que hay algo que no está bien. Pero nos lo dicen para que nos rasquemos en la herida y nos echemos sal y vinagre. No, sino que nos los dice porque es necesario que Cristo viva en mí y que eso sea sanado. Que mi vida no sea más dominada por ese yo, sus heridas, su pasado, sus cicatrices y todos sus problemas que en un momento grabó, sea lo que vive en mí y no sea Cristo el que dirige o el que acciona cada día.
Otra cosa. Es importante que podamos aquí tener como nuestra segunda conclusión. Ya la primera la revisamos, tal, no sé. Pero es necesario que ahora, como dice Gálatas 2:20, esto ocurre en mi vida. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, ¿cómo dice? Sí, porque hace pie. Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y volvemos al principio. Dios me aceptó a mí por Cristo. Por más nada. Dios me acepta a mí por Cristo. Por más nada. Entonces, ¿cómo es que yo tengo a Cristo pisadito por el yo? Es natural. Es natural. Así. ¿Está? Y aquí está el yo, pero aquí está Cristo. No, el que está por fuera es el no creyente. Cuando está afuera, no está ni hábito de él. Exacto, es el no creyente. Pero cuando estás aquí, Cristo está aquí a un ladito, pero el yo es el que está entronado, es un creyente. Es alguien que ha creído. Sí, es un creyente. La Biblia lo describe como el creyente carnal. Por eso, la Biblia nos enfatiza la necesidad de que sea Cristo el centro de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha aceptado solamente a través de Cristo. Cuando inmediatamente no es Cristo quien está aquí, los problemas, los sufrimientos, las angustias son naturales que las viva. Si Cristo no es el centro, si el Evangelio, yo no estoy aferrada al Evangelio, también me aferro a otras cosas, voy a sufrir. Porque la vida del hombre, dice Génesis 3, que espinos y cardos es lo que va a cosechar de la tierra. De la tierra el hombre no va a cosechar nada bueno. ¿Por qué? Porque ha quedado en un estado espiritual de muerte por el pecado que ha entrado al ser humano y ha sido traspasado generación tras generación. Exacto, ese pecado original. Por eso, yo voy a vivir una vida como, oye, todo el mundo tiene su vida y la viven, prosperan y tal. No vale. Separados con Cristo aquí, a un ladito, y ese yo entronado, los sufrimientos son de venir. Los sufrimientos son de destruirnos. Y seremos, ¿qué? Creyentes impotentes. Yo compartí el concepto de impotente o de mira, el concepto de impotente es, dice, ya se los voy a buscar. El concepto de impotente. ¿Por qué? Porque nosotros, un creyente sin seguridad, sin la conclusión de vida en Cristo Jesús, es un creyente impotente. Un creyente que no puede hacer para lo que fue llamado a ser testigo. No va a poder testificar de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque no la puede vivir, no la puede disfrutar. Es como esa persona que tiene todos los bienes de esta tierra pero no lo sabe. Va a vivir como un mendigo, aún teniendo todas las cosas, porque no lo sabe. Un creyente así es igual. Dice, pero ¿por qué me lo vas a dar así, vale?
Ya va, que... Ajá. Porque es importante tener la seguridad de Cristo. Dice así, por este mismo motivo. Impotente es un adjetivo que describe la incapacidad de actuar. Está incapacitado. Está incapacitado de lograr algo o de producir un efecto deseado. Nosotros somos luz y sal. Entonces, ni vamos a salar, ni vamos a lograr. Se refiere a una falta total de fuerza, poder o recursos para cambiar una situación. Y nosotros tenemos el poder del respaldo del trono celestial. Pero si es un creyente sin seguridad, obviamente, eso no lo va a poder ver ni lo va a poder experimentar. Y en esencia, ser impotente es estar en un estado de parálisis o ineficacia, donde la voluntad o el deseo de actuar existe, pero la capacidad para hacerlo está bloqueada o es inexistente. Es lo opuesto a ser poderoso, eficaz o capaz. Entonces allí vemos. La palabra nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el creyente que tiene el Evangelio tiene el poder de Dios para salvar el campo. Por eso esa debe ser mi otra conclusión en Cristo. Si Cristo no es el centro de mi vida y mi vida espiritual es así, yo voy a seguir sufriendo. Y nosotros no somos de andar en sufrimientos. Ok. El siguiente punto, ya para concluir, es la importancia que yo tengo en la iglesia. Lo primero era mi vida personal en Cristo, ¿verdad? Mi aceptación, mi encuentro con Dios a través de Cristo, que Dios me aceptó, me recibió, yo pertenezco a Él y esa tiene que ser mi seguridad. Lo segundo era mi vida de fe, el fruto que debe producir. La palabra que leíamos en Colosenses dice que produce unos frutos y una nueva vida en nosotros, ese evangelio. Por eso las emociones lo que nos muestran es donde el Señor quiere sanar nuestra vida. Las vivencias, las crisis y las dificultades que podemos tener nos enseñan a renovarnos, a desafiarnos y a desgravar lo que está de ese yo en sus cosas, en su éxito y centrado a su misma vida. Con respecto a lo que decíamos del pecado, Jesús terminó con esa ley que nos dominaba a nosotros. Un esclavo es de obedecer, un esclavo no es de decidir. Antes éramos esclavos del pecado y no podíamos obedecer, pero ya no somos esclavos. Somos libres porque Cristo nos hizo libres. Y esa debe ser mi seguridad. Ahora, ¿cómo yo vivo mi vida para la iglesia o en la iglesia? Porque entiéndase que la iglesia no es solamente el local donde nos reunimos, sino la reunión con todos mis hermanos. Yo también debo ser un ejemplo con mis hermanos o ser un ejemplo con los creyentes. ¿Por qué? Porque el yo es el que me impide a mí ser luz, inclusive para los hermanos, o ayudar a los hermanos. Entonces de repente me relaciono con los hermanos desde aquí. Obviamente que les voy a caer mal. Sí, con esto seré una persona, no es que la hermanita es pesadita. ¿Por qué? Porque lo que se está revelando realmente, porque pelo los ojos, pastor, pues, es porque lo que se manifiesta es el yo, no es Cristo. Entonces es necesario
que ese yo se vaya a la cruz, se crucifique allí. La palabra dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una gente en una cruz, ¿cómo está? Muriendo. ¿Verdad? Está limitado. ¿Verdad? Puede estar moribundo. Crucificado está allí suspendido hasta que muera. Sí, pero claro, pero está sufriendo. ¿No está sufriendo? ¿No está sufriendo? Sí, lo que pasa es que Claro. lo que queremos decir es que, por ejemplo, la cultura dice que la carne no siente que El alma. Por eso, ese era el último punto que quería tocar. Que nosotros debemos concluir en Cristo en todo, vamos a colocarlo así para que no se me pase, en todo nuestro ser. Nuestro ser. ¿Qué es todo nuestro ser? Es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la palabra nos dice que el espíritu está dispuesto. El espíritu, ¿quién dijo yo? Siempre está activo para el deseo y la voluntad de Dios. El espíritu está, ¿cómo se dice? Para no decir un término malandroso. Está al pie de la orden. Apenas digan, se cumple. Ahora el alma. ¿Cómo está el alma? Y es lo que estamos hablando. Mira, escuchaba yo, ya voy a terminar. Escuchaba yo a Adán en Génesis 2. No, en Génesis 2. En Génesis 2, ellos estaban en el culto con Dios, ahí la recreación, disfrutando de la obra de Dios, que lo que Dios les había dado. Cuando el Señor viene y le hace a la mujer y se la lleva, Él viene y dice, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y entonces nos preguntaban, imagínense la satisfacción que tuvo Adán cuando la vio, que esa fue su confesión. Oye, esta sí es mi varona, ¿no? ¿Verdad? Él tuvo una satisfacción. Las parejas, los animales. Pero cuando le tocaba a él, no tenía. Y Dios le dio su pareja, ¿verdad? Y él, satisfecho, confesó eso. ¿Qué dijo en Génesis 3? Cuando pecaron. La mujer que tú me diste, después que había dicho, esta es huesos de... Dijo, la mujer que tú me diste, yo no te pedí a ti mujer. Ella fue la que... La primera manifestación del hombre natural. Amén. De ese yo que ahora es el que domina a todos los seres humanos, separados de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver cómo está nuestra alma, ¿verdad? Cuando somos espirituales, es como el ejemplo que también teníamos de aquella vez de la llenura del espíritu, comparándolo con un hombre ebrio. Un hombre ebrio, bueno y sano es pichirre, pero cuando está ebrio regala todo, grita todo, venga, todos son mis amigos. Ajá, eso. Entonces, un hombre lleno del Espíritu Santo debe ser aún mejor que el estado de ebriedad en una persona que lo cambia totalmente. Y diagnosticando nuestra alma, allí vamos a ver ese yo, ¿de dónde surgen todos los pecados? Desde el yo, desde el ego. Desde allí es de donde surge todo. La palabra dice que de su concupiscencia, o sea, de tu propia concupiscencia, de tu propio yo, tú eres seducido. De lo que a ti te agrada, de lo que es tu yo.
creación del hombre. Y vio el hombre, dice la palabra, y vio el hombre que el árbol era bueno. Y ahí empezó. Dice la escritura, que la buena, y agua para la persona, y agua para alcanzar sabiduría, y tomó de la mujer. Sí. Y le dio a su marido, y desearon. El deseo de ser como Dios los dominó. El deseo de, escuchaba yo, de saberlo todo. Por eso es que la gente, me decían, por eso es que la gente que le gusta saberlo todo, se egocentriza. Se empieza a endiosar, porque como cree que sabe mucho, es ese yo dominando. Y lo que inició en Génesis 3. Por eso, diagnosticando el alma, mi alma, porque no me voy a poner a verle la paja al otro, exacto, diagnosticando mi alma, yo voy a ver dónde es necesario seguir concluyendo en Cristo y dónde es necesario que yo venga y lo ponga en esa cruz. Recuerden, el que está en la cruz está sufriendo, pero la palabra dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el que pierda su vida, la encontrará, la hallará. Pero el que la quiera salvar, la perderá, dice la palabra. Entonces, aquí el alma es donde nosotros tenemos que hacer ese sacrificio vivo. ¿Por qué es un sacrificio vivo? Porque tenemos que someterlo. Por eso es un sacrificio vivo. ¿Sabe que la palabra dice presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo a Dios? ¿Por qué? Porque el alma está totalmente contraria a los deseos de Dios, pero yo la someto. Como dice el salmista, alma mía, alaba a Jehová. Tú no quieres alabar, quieres llorar, estás rabiosa, estás triste, no quieres hacer nada. La someto y ese es el sacrificio que Dios acepta. Por eso dice la palabra que Dios acepta es el sacrificio de alabanza. Recuerden que nosotros adoramos a Dios con todo nuestro ser y que la adoración cantada es una forma de adoración, igual que la forma de adoración del diezmo, la ofrenda, la forma de adoración de oración, la forma de adorar a Dios a través de la obediencia a la palabra, del servicio en la iglesia. Esas son formas de adorar a Dios. Pero nosotros adoramos a Dios con todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, donde aquí hacemos un sacrificio. ¿Por qué? Porque tenemos que someter esos sentimientos, esos días en el que me paré con el pie izquierdo y quiero torcerle los ojos a todos los hermanos, pero yo domino ese yo que quiere torcerle los ojos a todos los hermanos, voy, los beso, los abrazo y los saludo, y allí, ¿a quién estoy haciendo crecer? A Cristo. Y en el cuerpo, pues obviamente hay una carne que está viciada, pero este espíritu tiene que no solamente someter aquí, sino someter aquí también. Y todo esto yo lo voy a lograr si yo me puedo aferrar a Cristo, concluir en Él y disfrutar la oración. Porque la oración tengo que yo en la oración, disfrutar un momento feliz. En la oración tengo que descubrir la felicidad y vivirla. ¿Por qué? Porque en la primera carta del Evangelio, porque el hombre es infeliz, es porque está separado de Dios. Ya yo no estoy separado de Dios, porque entonces quiero empecinarme en vivir en infelicidad. Porque miren, a este le encanta sufrir. El yo es el patito feo ese el que se lacera más aún para sentir más y más. Por eso ahí yo me diagnostico a mí mismo. Aquí está dominando el yo, aquí también tiene que ser mi conclusión, solamente Cristo. Y ese es el mensaje, mis amados hermanos. No les quito más tiempo, que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Y por ello, pues, decía la hermana que las maneras y las formas de adorar a Dios, ¿no?
con nuestros diezmos, con nuestro servicio. Entonces, bueno, adoremos juntos a nuestro Señor. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. La leemos en el nombre de Jesucristo. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces hoy damos gracias al Señor por cuanto ha hecho en los cielos y en la tierra. Entonces pedimos al Señor que nosotros podamos descubrir el valor verdadero de la salvación, el valor de ese poder celestial que está en nosotros. Amén. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Padre. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Solamente tú nos has dado vida nueva, mi Dios. Hoy estamos seguros y confesamos que tú eres nuestro pastor y nada nos hará falta en ningún momento. Si nos has provisto a Cristo, mucho más todas las cosas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es mi pastor, nada me faltará, 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 nada me faltará. Una vez más, nada me faltará. Nada nos faltará. Gracias, Señor. Definitivamente, en ti estamos completos, Señor. Solamente tú eres suficiente, eres completo y eres necesario para nuestras vidas. Recibe la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así pasamos al pastor o a la pastora.
Gloria a Dios. Seguimos unidos en este lugar, cumpliendo con el llamamiento de levantar los 3 atrios. Estamos en estos momentos en el atrio de la sanidad, el atrio de la oración, y vamos a comenzar con las oraciones que tenemos preparadas. Hermana Milagros. Buenas tardes, Dios los bendiga. Amén. Acción de gracias al Dios Trino. Dios Padre, creo que eres el único Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Te damos gracias porque hasta hoy estás cumpliendo tu palabra en mí. Gracias por ser mi Padre y estás conmigo todo el tiempo. Dios dijo: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, quien murió y resucitó por mí. Gracias, Jesucristo, mi Salvador, quien nos libró del problema fundamental y nos abrió el camino para encontrarnos con el Padre, y quien gobierna nuestras vidas como nuestro único dueño. Dios, Espíritu Santo, creemos que desde que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, moras en nosotros. Gracias porque nos llenas de tu gracia con la palabra y permites que experimentas las obras de tu hogar, las obras de tu poder en la oración, mientras nos recreas a la imagen de Jesucristo y nos guías. Por el equipo del Movimiento Evangelismo de Aposento Alto, Darakban de Corea Sur, Panamá y Venezuela. En Corea, Pastor Ru Wan-su, Pastor Swin Bong-ho, Pastor Kim Seong-jong, Pastor De Chan. Los asistentes e intérpretes, Pastor Josué, Johan Par, Esther Ubaldo, Ingrid y Ari, y todos los que están dentro de esta especialidad. En Panamá, el ministerio Gon Par y su esposa, el pastor Laurencio Montero, Dani Fernández, los obreros y asistentes, Laudetino Pérez, Cecilia Lee, Arieli Rodríguez David, Cortés, Cecilia Quijano y Abigail Peña. En Venezuela, los pastores Andrés Noguera, Carolina de Noguera, Héctor Durán, Carmiña de Durán, Saúl Hernández, Lisbeth Hernández, Henry Antunes, María de Antunes, Aquiles Hernández, Mercedes Hernández, Oliver Noguera, Ginesca de Noguera, Aracelis Torres y Mari Santiago. Los líderes obreros y evangelistas, Charles Alfonso, Vanessa Noriega, Paul Gil, Ega Rodríguez, María Gallardo. Oración, para que siempre estén disfrutando de la corriente de la palabra, para que toda la plataforma del sistema del movimiento del Aposento Alto de Marco sea compartida por ellos sin limitaciones. Que siempre disfruten del respaldo del trono celestial, que siempre sean testigos del poder de Dios en sus vidas, que sean la referencia del movimiento de Aposento Alto en Latinoamérica, que los 5 poderes sean una realidad y verdad en todo su transitar y peregrinar por esta tierra. Que el poder espiritual, el aliento de vida, el poder físico, la salud del cuerpo, el poder de la sabiduría para transmitir el Evangelio de manera correcta, el poder de la economía de la luz para hacer las misiones y el poder de las relaciones interpersonales para entender los encuentros divinos con el campo, que puedan vivir estableciendo las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía para cumplir con la evangelización de las 237 naciones y 5.000 tribus. Los campos de los evangelistas y las iglesias regionales, las universidades, colegios, instituciones, fuerzas armadas, cuerpo de bomberos, los medios de comunicación, Radio Tiempo 1200, Reforma TV, cultura, Venezuela Gospel Choice, la salud, doctores y enfermeras. Oración, que sean sanados y salvados por el Evangelio, que los evangelistas obreros establezcan las torres de luz, para que sean derribadas las torres de Satanás en cada lugar, sector, comunidad, región y estado. Que las evidencias del Evangelio sean las obras de la recreación en cada evangelista, que esté en el campo. Que se levanten los discípulos absolutos que han quedado, que quedarán y harán que otros queden. Las iglesias regionales del paraíso, Pastor Henry y María de Antunes, La Guaira, Pastor Héctor y Carmiña de Durán. Oración, que el territorio sea influenciado por el evangelio bíblico que compartan los evangelistas que a ellos le acompañan, que puedan ser los conquistadores con el poder del Espíritu Santo en cada municipio, parroquia y comunidad. Que las torres de Satanás sean quebrantadas, que se levanten los equipos de obreros
evangelistas, discípulos en estos territorios, que ayudarán a establecer el reino de Dios. Que los 5 poderes sea esa evidencia en sus vidas. Que los empresarios, las élites y remanentes de estas comunidades se levanten con esas plataformas de fe y la economía de la luz sea restaurada en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Buenas tardes, bendiciones, hermanos. Vamos a estar orando por los intercesores y adoradoras de multimedia: Yulimar Rojas, Yuraima Requena, Vanessa Noriega, Carla Pérez, María Gallardo, Edgar Rodríguez, Charles Alfonso, Sonder Briceño, María Quintana, Paula Gil y Glengelis Andrades. Oración: para que disfruten de sus dones, talentos, capacidades y habilidades que Dios les ha dado. Que la conclusión de la vida en Cristo les permita experimentar la palabra, la oración y el evangelismo. Que cada especialidad que tiene sea la plataforma para compartir de manera natural la identidad, seguridad y autoridad en sus campos. Que reciban sanidad de sus heridas, cicatrices al servir en la iglesia, las universidades, trabajos y oficios. Que puedan establecer el reino de Dios sobre las 3 organizaciones que tienen conquistada: la economía, la política, la cultura. Que siempre puedan disfrutar de las 3 concentraciones durante la mañana, el día y la noche. Que siempre recuerden que ellos irán donde otros no podrán. Que no duden que Dios está con ellos ante los desafíos que tendrán en los campos. Que toda crisis o circunstancias deben ser la mayor oportunidad para que Dios les muestre las respuestas eternas. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Vamos a estar orando por el Instituto Teológico. Oración: que sean las plataformas para la RUTC de Venezuela, que de todos los estados vengan a entrenarse para adquirir esa identidad como evangelista, misionero, establecer ese sistema de los 5 básicos para salvar la iglesia, el campo y las próximas generaciones. Amén. 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 Buenas tardes. Empezamos con la oración con el contenido y términos del movimiento de Aposento Alto por el 393 y el 777. Dios Trino, en acción de gracias oramos, Señor, y que el agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea nuestra mayor acción de gracias. También por las bendiciones del trono, para que la oración trascienda el tiempo y el espacio y la luz del Evangelio resplandezca a las 237 naciones y 5.000 tribus. Que el movimiento de vida que compartimos sea la evidencia de esa imagen, aliento de vida y bendiciones de Dios que hoy podemos disfrutar. Que las respuestas que disfrutamos por causa del Evangelio, nunca antes y nunca después, se volverán a dar, y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. También oramos por las 3 épocas, para que con el Evangelio de solo Cristo salvemos a los pastores de toda religión, misticismo, filantropía, moldes y estructuras que los atrapan. También para que con los discipulados, entrenamientos, evangelismos especializados y casa de misiones salvemos a los líderes para que puedan devocionar en los campos con el Evangelio bíblico. Para que al evangelizar los campos podamos salvar a los niños, quienes tendrán que enfrentarse a ellos mismos, al mundo y a Satanás, pero que ellos puedan entender que con solo Cristo resolverán su pasado, presente y futuro, que puedan superar el sistema de adoctrinamiento diabólico influenciado por las 3 organizaciones. También oramos por todo lo que opera en el universo, redes sociales y todo lo que se ve desde satélites, que podamos establecer esas torres de oración en la mañana, tarde y noche, con las cuales podremos parar el poder de Satanás
sobre todo el mundo. Así oramos también para que los 5 poderes sean en nuestra vida. Mi Dios, este poder del Espíritu Santo, el poder espiritual que proviene de concluir solo en Cristo, sea en nuestras vidas. El poder de la sabiduría para entender la palabra sea en nuestras vidas. El poder físico para proclamar el Evangelio sea en nuestras vidas. El poder de la economía para la evangelización mundial sea en nuestras vidas, y que podamos ser testigos con ese poder para tener encuentros con colaboradores para el movimiento del evangelismo mundial. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos orando por el PBC, el pacto de estar aferrado solo a Cristo, quien resolvió el problema del hombre. La visión de poder ser un evangelista para las naciones, las 237 naciones y las 5,000 tribus. Por el sueño de Dios es que este evangelio sea predicado en todo el mundo, que la imagen de solo Cristo sea reflejada y a donde quiera que vayamos sea transmitido ese evangelio como los testigos que somos. Que las misiones y el evangelismo se convierta en mi práctica diaria para el gozo del evangelio y sea cumplido en nuestra vida. Amén. Oramos para que podamos disfrutar de los itinerarios de Dios para nosotros, la identidad, la autoridad del Dios Trino que está conmigo y los 10 secretos para seguir la victoria, que podamos sobrevivir a solas y tener la independencia espiritual, ver la realidad espiritual en medio de la realidad presente, poder ver lo que otros no pueden ver en lo que es opuesto y contrario, salvar los campos con esa sinergia, ir juntos y unánimes, que podamos ver que en las crisis, las oportunidades, hay oportunidades de tener la victoria, ganar la batalla sin pelear, solo a través de la oración, que podamos ver las evidencias de la obra de la recreación, para ver esa cumbre espiritual en la cual hoy estás. Que nada nos impida ir y salvar los campos donde no hay nadie con evangelio. Poder estar en ese plan absoluto de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Oramos también para que podamos afirmarnos en la verdad de Cristo y que podamos estar parados firmes sobre las 10 plataformas de fe, en la soberanía absoluta de Dios, pues Él tiene el control absoluto sobre la creación. Confiamos en el método de Dios, creemos y confesamos el método de Dios, que es Jesucristo, la obra de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos da vida y poder, que es la Biblia. Hoy confesamos que somos el templo de Dios y ese es el valor de nosotros como creyentes. Que podamos creer en el plan de Dios, en la evangelización, el reino de Dios, pues Él gobierna sobre la vida y la muerte, y que Dios nos provee de todo en esta vida limitada, pues Él es ilimitado. Creemos que hay un juicio de Dios en la existencia de una vida después de esta, y que siempre seremos recompensados por Dios. Ese es el valor por el evangelismo. También, mi Dios, que podamos tener las 5 seguridades que nada ni nadie nos podrá arrebatar: la salvación, que es nuestro regalo inmerecido. Tenemos la seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos respuesta a la oración siempre y que el Espíritu Santo nos guíe en todo. Por eso es que tenemos la victoria en Cristo Jesús. También oramos, Señor, por las 9 corrientes, para que nos podamos comunicar. Dios Trino, oramos para que tu gracia esté en nosotros y que podamos ver con los ojos correctos, así como tú puedes ver lo profundo, lo ancho y lo alto. Que nosotros podamos tener tus ojos para ver el campo. También, mi Dios,
que tomemos sin prejuicio el deseo de salvar a las personas que están abajo, aquellos desechados, a los que están arriba, las élites, y los que están a nuestro lado, nuestros familiares, la iglesia y nuestros amigos. Que en todo podamos dar acción de gracias, pues tú eres quien nos ha dado la solución del pasado, del presente y del futuro. Que también podamos ver el pasado, presente y futuro de las personas con las que nos encontramos y podamos verlas con los ojos del Evangelio. También, mi Dios, oramos por el culto y la oración para que podamos ver y estar aferrados a las señales que nos muestra tu palabra. A tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos de misiones. Oramos por las 7 señales. Oramos para que podamos aferrarnos al consumado que se dio en el Monte Calvario en Hechos 1:1, Juan 19:30. Oramos para que podamos tomar la misión dada en el Monte de los Olivos, Hechos 1:3. Oramos para que disfrutemos que somos templo y morada del Espíritu Santo que se manifestó en el aposento alto de Marcos en Hechos 1:8. Oramos para que Dios Padre restaure la misión de Antioquía. Oramos para que podamos recibir la guía del Espíritu Santo como la recibieron los primeros discípulos para hacer el primer viaje misionero de Hechos 13:1-4. Oramos para que podamos ser guiados a la Macedonia que ya está preparada, viene preparada, así como guiaste a Pablo en el segundo viaje misionero conforme a Hechos 16:6-10. Oramos para que podamos decir como dijo Pablo en su tercer viaje misionero, que se me es necesario ver la Roma que tienes preparada en este tiempo para nosotros. Hechos 19:1-7, tercer viaje misionero 19:21, ir a Roma. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y para concluir, vamos a orar por la época de los años 2030 al 2080 y por la iglesia para que se levanten los 3 atrios. Oramos por ese atrio de oración en este día, Señor, donde las torres de Satanás sean derribadas y la luz del Evangelio resplandezca, porque nosotros somos los guardas de esta época. Oramos por el atrio de los gentiles, que es el lugar donde todas las personas son salvas por el Evangelio, no importando su nacionalidad, su cultura o su condición social. Oramos también por el atrio de los niños, donde los niños de diferentes culturas son levantados como discípulos absolutos para salvar a las 237 naciones y 5,000 tribus. Señor, hemos orado en este día estas peticiones creyendo que tú respondes la oración que hacemos en este lugar. Amén y amén.